fíjate que esto lo dijo Fernando Díaz Villanueva cuando a los socialistas se les empieza ya a caer el castillo de naipes este que han construido. Cuando aquello empieza a no funcionar, lo primero a lo que interpelaban era a el sabotaje. Lo que están haciendo es, para desgastarnos a nosotros, destruir las infraestructuras, robar cobre, ¿sabes? Toquetear algo en el sistema de energía, los operadores privados. ¿Qué estaban haciendo los operadores privados cuando esto se fue a tomar por el culo? Why are you gay? El país va regular. ¡Vergüenza! La infraestructura le importa a Pedro, no le importa a Pedro, yo no sé cuánto, más, menos, pero hay cosas que están para verlas. Una de ellas está el aeropuerto de Barajas, otra es el transporte. Óscar Puente, como troll en Twitter, petén. Ahora, como ministro de Transporte, regular. Y eso que el tranvía vive el mejor momento de su historia. Vamos a ver cómo está el aeropuerto de Barajas, chicos. Estas personas avisan a otras de que pueden pernoctar aquí y que nadie les va a obligar a irse. Y ese es el motivo por el que a medida que pasan los días aquí, pues cada vez duermen más personas. Por parte de los sindicatos, ellos lo que están tratando de hacer, Nacho, en cualquier caso, es tratar de tener reuniones, de agendar reuniones, por un lado con el defensor del pueblo y con otro lado con delegación del gobierno. Voy a poner aeropuerto de Barajas porque antes he visto unas imágenes de un tío que se había hecho en el ascensor. Se había hecho como una especie de casa en el ascensor. Mira cómo está la peña, tío. Peleas, las chinches en cuestión, porque hay plagas. Está guapo. Ya te digo, había un vídeo tío. Esto me ha parecido loco. Gente durmiendo en los ascensores y ejerciendo la prostitución en los baños del aeropuerto. Fantasía. Uno de los ascensores de la Terminal 4 de Barajas en una especie de habitación improvisada. Es una de las alrededor de 500 personas que viven en diferentes terminales del aeropuerto. Una situación insostenible, según han denunciado los trabajadores de Barajas. La de vivir en el ascensor te la sabes, tío. A mí me parece, voy a decirlo así, a mí me parece un poco de maldito basado, ¿no? Decir, ¿sabes qué? En el ascensor me voy a montar yo mi chiringuito, tío. Derecho a la vivienda digna. Para arriba y para abajo. Casa móvil, tú. De encerrarse en los cuartos de baño para ejercer la prostitución, para meterse heroína. Bueno, no, horrible. Las limpiadoras hasta las narices de ellos, porque claro, iban al baño, lo hacían todo en el baño, pero es que además se cagaban y mierda la pegaban en las paredes, en la puerta. En honor a la verdad, hemos de decir que son muchos, la mayoría, los sin techo, que tienen una actitud absolutamente pacífica, que es gente que se ha quedado por distintas razones en la calle. Es el caso de Raquel, que lleva 1 año y pico, 1 año y 3 meses aquí viviendo en Barajas. 1 año y 3 meses. Hay peña que lleva 1 año y 3 meses viviendo en Barajas. En Barajas, tengo 1 año y 3 meses viviendo aquí con mi esposo. Soy de Venezuela. Con su esposo. Padre de abuelos españoles, por eso es que tengo la nacionalidad. He trabajado en negro, pero es muy difícil vivir en el aeropuerto, asearte y luego ir a trabajar. Es muy complicado. ¿Cómo? Que vivir en el aeropuerto, es decir, dormir en el suelo, en un saco donde coño duerma, asearte en los baños del aeropuerto, ir a trabajar y volver al aeropuerto, que es complicado, y llevar 1 año así, que es difícil. Si te descuidas te quedas sin móvil. Han robado. Sí, 3 veces. El móvil. Sí. Le han robado 3 veces el móvil ya. No es seguro dormir en el aeropuerto, parece ser. Yo estoy bien. Desde ASAE hemos calculado que se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años. Y de momento hemos comprobado que va a más. Hay como un efecto llamada. Va a haber una mini ciudad ahí, va a haber un pitis, tío, ahí montado en el aeropuerto de Barajas. Así es como está el aeropuerto, a ver cómo están los trenes. Un día cualquiera en Atocha. Desgraciadamente esto ya se ha convertido en lo normal. Óscar Puente debería haber dimitido desde el verano. That's true.
Y por lo que sea, hay votantes del PSOE que ya se lo empiezan a plantear, ¿no? Lo de ser votantes del PSOE, digo. Disfruta de lo votado, amiga, le dicen por aquí. Socialista atrapada en Atocha reconoce que el país está mal, pero no sabe a quién va a votar. No tenemos remedio. Estoy viendo que los que van a Andalucía llevan un retraso como de 2 horas. Entonces yo tengo que confesar que soy socialdemócrata, pero claro, con todo lo que está pasando, yo me acuerdo de Vargas Llosa cuando decía en qué momento se jodió el Perú. Claro, si está mentando a Vargas Llosa, a lo mejor, muy socialdemócrata no es, y es más fascista, ¿no? Vargas Llosa ya sabéis que fue un malvado capitalista. Yo me acuerdo de Vargas Llosa cuando decía en qué momento se jodió el Perú y yo empiezo a pensar en qué momento se jodió España. Empieza a dejar de funcionar la sanidad, la educación pública, las comunicaciones y se empieza a ver que es que no ha habido inversión, es decir, que ha habido un crecimiento brutal y que no se ha invertido, ha habido mala gestión. Todo esto mientras subían los impuestos, porque si dijésemos, no joder, pero es que... Claro, cada vez tienen menos recursos porque... No. Esto es cuanto cada vez te cobran más. Cada vez te sajan más. Y pese a que tú cada vez estás pagando más, la calidad de los servicios que estás recibiendo a cambio de esos impuestos, ¿no? Para carreteras, hospitales de 50%, cómo invocaban a la solidaridad, ¿no? En estos programas de youtubers solidarios o youtubers insolidarios. Cada vez las infraestructuras y los servicios que te ofrecen son peores. O sea, a mí me da la sensación de que esta señora era muy socialista. Pero mucho. Y se empieza a ver que es que no ha habido inversión, es decir, que ha habido un crecimiento brutal y que no se ha invertido, ha habido mala gestión. Es socialdemócrata. ¿Tiene usted la sensación de que está, como el dicho, mamando de lo votado? Bueno, algunos sí y otros no, es decir, a mí no me gusta generalizar. Porque todos los gobiernos caen, pero a ver cuándo cambiamos y sobre todo da uno un poco la sensación de que esto que empieza a fallar, te da la sensación de que esto se empieza a romper por las costuras y es lo que a mí me da pena y me da miedo. Esto lo está pensando una votante socialista. ¿Alguien más tiene este pensamiento, tío? Porque, no, es que los fachas, no, es que claro, es que el sabotaje, ¿no? Cuando ya empiezan, fíjate que esto lo dijo Fernando Díaz Villanueva, de manera bastante elocuente, que dijo, cuando a los socialistas y a todos estos grupos y demás se les empieza ya a caer el castillo de naipes este que han construido, cuando ya empieza la gente a ver la estafa que hay detrás, cuando aquello empieza a no funcionar, el hecho de que des a un botón y se encienda la luz, ¿sabes? Conlleva cierta complejidad y un mantenimiento importante, ¿sabes? No es ahí, ala, venga, va. Es algo que muchas cosas damos por hecho, pero no entendemos que sin una gestión apropiada y sin un cuidado minucioso, el día de mañana, a lo mejor, ahí no se enciende la luz. O se enciende la luz a veces sí, a veces no. Y lo que decía Fernando Díaz Villanueva es que cuando estaban en estas situaciones, cuando de repente se veían que la gente estaba empezando a apreciar esa degradación que era producto del trato al que habían sometido al país, lo primero a lo que interpelaban era a el sabotaje. ¿Sabes? Ya empiezan los sabotajes. Es que los otros, los malvados, los que no creen en la democracia, los que no creen en esta higiene democrática que nos estamos dando, los que se creen que están por encima de, ¿vale?, la voluntad del pueblo, lo que están haciendo es, para desgastarnos a nosotros, destruir las infraestructuras, robar cobre, ¿sabes? Toquetear algo en el sistema de energía, los operadores privados. ¿Qué estaban haciendo los operadores privados cuando esto se fue a tomar por el culo? Y ahí está, tío. La resistance. Totalmente, totalmente. Y esto lo estaba viendo antes. El ingreso mínimo vital, esto lo han publicado desde la Moncloa, sacando pecho, sacando pecho. El ingreso mínimo vital ha llegado a más de 1 millón de hogares y beneficiado a más de 3 millones de personas desde su aprobación hace 5 años. Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo paga? Los que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. En abril ha llegado a cerca de 720.000 hogares y 2,2 millones de personas. El 41,3% de los beneficiarios son menores. Más información en este artículo de la Moncloa, del gobierno y de tu puta madre. Claro, a lo mejor, si no tuviésemos que estarle pagando un ingreso mínimo vital a 1 millón de personas, a lo mejor teníamos recursos para esas infraestructuras que están dejando de funcionar o que cada vez funcionan peor. Digo, en lugar de sacar tanto pecho sobre cuánto dinero estáis pagando a estos niños, a estos tal, a estos cuantos, porque es el ingreso mínimo vital,
a lo mejor deberíamos plantearnos que esos recursos no están yendo a otros espacios de necesidad un poco a lo mejor más básicas o menos básicas. A ver, que yo entiendo que lo del ingreso mínimo vital está interesante desde el punto en el que crea redes clientelares y en el que estás más o menos chantajeando. En este parece que pueden ser 1 millón de personas, pero que afectan a 2,2 millones de personas en total. Estás diciendo, ojo, que esto te lo estamos dando nosotros, ¿vale? Yo te estoy dando a ti 700, 800, 1000 euros o lo que cojones sea al mes. ¿Tú a quién le debes ahora fidelidad? A mí. Esto es lo que se llaman redes clientelares. Esto es lo que pasó en Argentina. Tú hablabas con los argentinos y decían, claro, a ver, los planes sociales del gobierno es básicamente que a la mínima a ti te damos un sueldo. A ti te damos una pequeña ayuda económica, ¿vale? Y planes sociales por aquí, planes sociales por allá, y ya, pues no sé qué de viudedad, de esto, planes sociales, planes sociales, planes sociales, planes sociales, planes sociales. Y de repente tienes a un montón de gente que depende de estos planes sociales. Y claro, tú has hipotecado todo, pero esa gente va a ser fiel a ti porque tú les estás pagando. Y en el momento en el que entra el dinero, peronismo bien rico. Pero claro, al final, planes sociales, ¿sabes? La gente no puedes vivir del aire. Entonces, ¿qué haces? Pues te endeudas. En Argentina lo que hacían era imprimir dinero. Lo que haces es robar al resto de personas. Tururú, 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 tururú. Why are you gay?